Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día. Permítanme darle la más cordial bienvenida a otro pequeño y gran estudio de este canal de Enseñanza y Verdad. Continuamos desvelando misterios del libro del Apocalipsis, pero antes una lectura y comenzamos. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, a nosotros se nos enseñó y se enseña que estamos en el tiempo de la gracia. La gracia viene a formar parte de la dispensación, y la dispensación es un sistema de interpretación bíblica propugnado por John Nelson Darby y Louis Sperry Chafer en el siglo XVIII. Ahora, ¿qué es propugnar? Propugnar, entonces, es defender o apoyar especialmente una postura o idea que se considera conveniente. Es decir, estas dos personas consideraron conveniente su idea y así empezaron a enseñarla, entonces, ese sistema de interpretación bíblica. Basándose en esto, entonces, un teólogo muy famoso que también hizo una Biblia, que es la Biblia de Scofield, es decir, Cyrus Ingerson Scofield, entonces, en sus estudios, él divide la historia de la humanidad en 7 períodos distintos, en 7 dispensaciones. Y estamos precisamente, entonces, nos enseña y nos enseñaron que estamos en la dispensación de la gracia. Estando entonces en la dispensación de la gracia, cuando se predica, cuando se hace una campaña para predicar, para que la persona acepte a Cristo como su Salvador, se hace el llamado, pudiera ser el llamado de manera colectiva o individual, indiferentemente, pero cuando se hace el llamado es para que reciba a Cristo como su Salvador, y regularmente se cita el libro de Yohanan en el capítulo 1, verso 12, cuando se dice: más a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted quiere ser hijo de Dios, entonces pase adelante y reciba a Cristo como su Salvador. Cuando la persona pasa, acepta, pasa, y entonces se empieza a hacer una oración por él, por la persona, o por todos los que hayan pasado. Entonces se dice: repita conmigo, Padre, perdona mis pecados, y así empiezan a decir varias cosas, hasta que después también se le dice: ahora repita conmigo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y después que se ha hecho todo aquello, el que está allí haciendo la oración le dice: hermanos, tenemos que alegrarnos también juntamente con los que están en el cielo, porque con los ángeles, porque ahorita hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Permítame decirles que aquí se cometen varios fallos. Porque cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, cuando Shaul les dice que ustedes están muertos en delitos y pecados. De manera que cuando una persona pase delante y recibe a Yeshua como su Salvador, entonces allí lo que sucede es el milagro de la resurrección espiritual. Y ahora, como nueva criatura, entonces debe conducirse en obediencia a ese Padre Celestial. Si se conduce obedeciendo al Padre Celestial, entonces irá de maravilla. Pero si llega un momento cuando desobedece, entonces allí está incurriendo en pecado. Si después con el tiempo reconoce que está pecando y se vuelve al Creador, es decir, se hace teshuvah, se vuelve otra vez a la senda antigua y a conducirse por el camino que el Creador trazó para la humanidad, entonces allí hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Ese que es nueva criatura, ese que aceptó la vida. Ahora nosotros tenemos que aquí entonces entender qué es pecado. Le invito a que usted le dé pausa al video y busque la Biblia para que leamos juntos. Yohanan escribió el libro de Apocalipsis
pero también el libro de Juan y también 3 cartas. En su primera carta, en el capítulo 3, verso 4, allí dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí tenemos que ver que ley viene del griego nomos y el griego nomos viene del hebreo Torah. De manera entonces que el que infringe, el que comete pecado infringe también la ley que es Torah. Pues el pecado es infracción de la ley, infracción de la Torah. Ahora, ¿qué es infracción? Veamos. Infracción es acción con la que se infringe una ley, norma o pacto. Eso es infringir. Entonces, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? Pues nuestro Santo Maestro, Yeshua. Ahora, Kefas lo describe en su primera carta, en el capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado, el cual no desobedeció, ni hubo engaño en su boca. Eso fue nuestro Salvador, ese fue nuestro Santo Maestro. En el tema anterior dije que aquellos que retienen, recordemos que es retener. Entonces, entonces Yohanan escribe, para todos aquellos que leyeran su carta, entonces él es cuando dice que para eso él apareció, para quitar nuestros pecados, incluyendo todos. Porque Yohanan hubiese dicho, para eso él apareció, para quitar mi pecado. Sino que ahora él involucra a todo el mundo involucra a todo aquel que lea la carta, entonces dice él, para quitar nuestros pecados. ¿Y cuál era el pecado? ¿Qué es pecado de acuerdo a la Biblia? Entonces es infringir la Torah. Veamos lo que dice el verso 8. En el verso 8 pone un ejemplo y nosotros pudiéramos pensar en alguien que desarrolla algún deporte. Para que le salga bien, entonces él siempre está practicando y practicando para que llegue un momento cuando él quiere ganar en ese deporte. Porque lo está practicando constantemente. Pero aquí hay algo terrible. Cuando dice en el verso 8, el que practica el pecado. ¿Qué es pecado? Es desobedecer. A nosotros dicen, no hay que hacer nada. Y no hacer nada, cuando no se está haciendo nada, entonces se está infringiendo porque está haciendo la acción de desobedecer. Entonces, el que practica el pecado, ¿de quién es? El que desobedece, ¿de quién es? ¿Qué es lo que escribió Yohanan? El que practica el pecado es del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. ¿Está viendo lo terrible? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Eso lo vemos en el huerto. Vemos cuál fue el pecado de desobedecer los mandamientos del Creador y sabemos entonces cuál fue el resultado. Porque por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así nos lo dice Shaul. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la enseñanza de que no hay que obedecer. Para eso vino Yeshua en aquel tiempo. Entonces, cuando el pueblo seguía, eran las instrucciones que daban los líderes religiosos de la época, que eran las tradiciones, y él los reprende cuando le dice, ustedes han invalidado la palabra del Creador por vuestras tradiciones. Es igualito que sucede en esta época. Claro, como estamos en el siglo XXI, entonces se obedece más a lo que se impuso en el siglo XVIII, que estamos en la dispensación de la gracia y no tenemos que hacer nada. Cuando no se hace nada, volvemos otra vez, se está haciendo la acción de desobedecer, y que la acción de desobedecer, que es infringir, y el que infringe la ley
y el que practica la desobediencia es del diablo. Mire lo que dice el verso 22 de esta misma carta de Juan, de la primera carta de Juan. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim permanece en aquel que guarda los mandamientos, en aquel que obedece, en aquel que no practica el pecado, en aquel que no infringe la ley. Volvamos entonces a la cita que hemos leído otra vez. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, ¿cuándo sucederá esto de que no borraré su nombre del libro de la vida? Nosotros tenemos que recordar cuando el pueblo de Israel salió de esclavo, que estaba en Egipto, entonces el Todopoderoso lo va conduciendo con mano poderosa. Y llega un momento cuando el pueblo se empieza a corromper y llega entonces y se corrompe de tal manera porque Moshe estaba recibiendo las instrucciones del Creador para empezarlas a dar al pueblo. Ellos recogen todo el oro y se hacen un becerro. Se hacen una imagen, lo cual está prohibido por el Creador. No solamente está prohibido por el Creador, sino que hacerse una imagen, sino también adorarla. Y era lo que estaba haciendo el pueblo, excepto los descendientes de Leví. Y en el libro de Éxodo, capítulo 32, entonces Moshe empieza a interceder por el pueblo. ¿Y qué es lo que él empieza a decir? Está ahí hablando y diciéndole, entonces dice en el verso 32, Éxodo capítulo 32, verso 32, que perdones ahora su pecado. ¿Cuál había sido el pecado? Que el pueblo se había vuelto en desobediencia a los mandamientos del Creador. Y entonces dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire cómo era tan tremenda la cosa. Moshe estaba consciente de que el Creador había escrito un libro y que en ese libro estaba su nombre. Pero vemos la respuesta del Creador. Y Yahvé respondió a Moshe, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que desobedezca, al que me desobedezca, al que no obedezca mis mandamientos, a este raeré yo de mi libro. Es lo que está diciendo el Creador. Entonces, volvemos a la cita del Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuándo sucederá esto de que será vestido de vestiduras blancas? En la primera carta a los Corintios, allí nos los explica muchísimo mejor Shaul, en el capítulo 15, versos 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bendito el Señor. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces allí se va a cumplir la palabra que está escrita: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero hay un peligro. Hay un peligro. Hay un peligro. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, en el verso 8, y la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición.
Si la bestia iba a ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos iban a ir a perdición, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Desde cuándo entonces está el nombre de aquellos que van a ser salvos inscritos en el libro de la vida? Desde el momento en que recibieron a Cristo como su único Salvador. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. No. Están escritos los que van a ser salvos desde el principio. Allí están todos los nombres de los que van a ser salvos. Entonces ya está viendo, yo no tengo que hacer nada porque ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hay un peligro. Deseamos, anhelamos nosotros ir a la Nueva Jerusalén. Pero aquí también hay algo. En el capítulo 21, verso 27, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Serán los únicos que entrarán a la Nueva Jerusalén. Pero hay que tener cuidado. Recordemos el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 33, cuando el Creador le responde a Moshe, y dijo Yahvé a Moshe, el que pecare contra mí, el que desobedezca mis mandamientos, a este raeré yo de mi libro. Entonces, el que no obedezca, Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida. ¿Y cuál es la parte que tiene cada uno de los que van a ser salvos en el libro de la vida? Pues que su nombre está escrito allí, desde el principio, desde la fundación del mundo. Pero si desobedece, entonces el Creador le va a decir, ahora va a decir, bórralo del libro. Y ese es el peligro que se corre. Que nos enseñaron a no obedecer. Si no estás obedeciendo, estás infringiendo la ley, infringiendo la Torá. Estamos comprendiendo lo terrible que es. Permita al Creador más bien que aquel que aceptó ser una nueva criatura, que de corazón verdadero ha aceptado a Yeshua como su Salvador y que desea entonces ser digno de entrar, como dice aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Permita al Todopoderoso que cada uno de ustedes que está viendo este pequeño estudio también sea digna de andar con vestiduras blancas. Y usted camine en obediencia al Padre. Me resta solamente darle las gracias y desear que Yahvé sea con ustedes. Shalom y hasta la próxima oportunidad.